Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing hey yo. Muy buena gente, bienvenidos un día más a este canal donde estamos viendo la memoria de la asignatura Sociología Política. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en el tema 2. El tema 2 trata sobre la política y el Estado y se divide en dos partes. Por un lado podemos encontrar las estructuras de poder, que es algo muy interesante que ahora veremos, y por otro lado también podemos encontrar el Estado como organización política. Además, en este primer tema vimos autores como Maquiavelo, vimos también presentaciones como la mía de Saúl. También vimos las exposiciones sobre sí o no al derecho a decidir que expusieron mis compañeras Alba Otero, María Sayago, Inma Salas, María José Ruiz y María Jesús. Además de la que ya os conté en el vídeo introductorio de Saúl y mía, y la que hicieron Nerea, Rafa y Alejandra, que trataba sobre la construcción de una identidad política para el feminismo, que nos hablaban sobre el papel que según ellos debe tomar el feminismo, y de nuevo Feli habría mucho el debate, nos ponían muchísimas posiciones, con la de sí o no el derecho a decidir fue muy interesante, puesto que también vimos, eh, y en el debate lo vimos, que existían unas cartas manuscritas de Marx y Engels en las que se hablaban de si España, en concreto Cataluña, podía tener el derecho o no a decidir, y exponían claramente que no tenían el derecho a decidir puesto que no cumplían los requisitos que debían de dar para que este derecho existiese. Además, pudimos ver cómo la ONU ya nos aclara de que para que exista ese derecho a decidir debe producirse una serie de circunstancias que acrediten precisamente ese derecho a decidir. Por ejemplo, uno de ellos sería el colonialismo, cosa que no se ha dado en el caso de Cataluña con España. Por lo tanto, las exposiciones de este tema fueron muy interesantes, y la lástima en realidad fue que justo cuando terminamos este tema tuvimos que empezar las clases online por el tema de la pandemia y tal, pero la verdad es que fue un tema muy instructivo. Pero bueno, vamos a verlo. Como os he dicho antes, en la primera parte del tema vimos las estructuras de poder. En esta parte, Félix nos hizo mucho hincapié en que los distintos grupos de personas que existen en nuestra sociedad son los que condicionan realmente la actividad política, pues debemos de entender la política precisamente como el juego que se da entre estos distintos grupos que ostentan el poder o que lo quieren ostentar, y realmente el poder lo obtiene quien... la dominación más bien. Existe una dominación para con las personas que ostentan el poder o mayor poder que el resto. Y es aquí donde surgiría el concepto de dominación precisamente, entendiendo que el que domina es aquel que tiene el poder sobre el resto. A pesar de darle un toque económico a la asignatura, hablándonos de los inputs y outputs en la organización política, ya que los inputs serían las demandas de parte de la sociedad al poder político y los outputs serían las respuestas que este poder diese a la población. Pues Félix nos dijo que de nuevo la asignatura debía ir centrada también a la sociología, que a pesar de ser multidisciplinar debíamos de focalizarla en el ambiente sociológico. Por lo que a la hora de entender cómo funcionan y cómo cambian estas estructuras de poder, Félix nos refirió a tres de los clásicos de la sociología, y también a Spencer, que si bien puede ser considerado un clásico, no entraría dentro de este gran grupo de padres. Por ejemplo, vimos la división social del trabajo de Durkheim y cómo ésta afecta a los distintos conflictos colectivos que se pueden dar en el poder. También vimos la transformación de los modos de producción de Marx, y nos ofrecía una visión más rupturista sobre el cambio que se debía dar, y también nos ofrecía instrumentos coactivos y de legitimación ante lo establecido con anterioridad. Hay quien está más de acuerdo o menos de acuerdo, yo no voy a entrar a valorarlo en este caso. Por otro lado, también nos ofrece la visión weberiana de esa adaptación de los medios de producción y de dominación. Es una visión menos conflictiva que la del marxismo y nos ofrece una visión más adaptativa ante el cambio de las estructuras.
Y por último nos ofrecía la visión de Spencer, que achacaba a las guerras precisamente ese cambio, puesto que las estructuras de poder se debían adaptar a las guerras y aquella que tuviese el control de los recursos naturales, es decir, que ganase la guerra, tendría mayor dominación sobre el resto. Pero sin embargo, a pesar de esta variedad de autores diferentes y de distintos pensamientos, podemos observar que para la clasificación de las estructuras de poder se pueden apreciar eh, criterios similares en todas. De hecho, vamos a verlo. Estos dos criterios serían, por un lado, la autonomía política y, por otro lado, la concentración de la coacción. La autonomía de la política la podemos apreciar, por ejemplo, en que en las sociedades modernas realmente existen distintos grupos especializados en resolver determinados conflictos que se puedan dar. Y de hecho, a medida que las sociedades son más evolucionadas, podemos apreciar cómo esta autonomía es mayor, puesto que existirán determinados grupos especializados que podrán atender esa función. Si hiciéramos una comparación de las sociedades actuales con las sociedades tribales, podríamos apreciar ese cambio perfectamente, aunque esto es parte de más bien de la antropología, pero sin embargo, como dentro de una antropología política podríamos verla dentro de la sociología política de nuevo. Es que todos los temas podemos ver la transversalidad de la asignatura realmente. Y por otro lado, la concentración de la coacción, cosa que a mí me resulta interesantísima, puesto que la coacción, es decir, el uso de la fuerza o la capacidad del Estado o de la nación, concretamente del Estado, para coaccionar a los sujetos que residen dentro de él para realizar determinada acción concreta, es muy significativa. Por ejemplo, todos pagamos impuestos, coactivamente o no, puesto que esperamos tener un resultado, sea en pensiones, sea en sanidad, sea en educación, pero la cosa es que es coactivo, porque tú no te puedes oponer a ello. Y de la misma forma, en el uso de la violencia, la policía en este país es la única legitimada al uso coactivo de la violencia. Sin embargo, lo que podemos ver, por ejemplo, es como en la teoría que nos decía don Antonio García Trevijano, es que si existiese una abstención mayoritaria a la hora de votar, y, por ejemplo, estuviéramos hablando de un 60%, el Estado carecería de legitimidad y solamente estaría legitimado a través de la coacción que pudiera ejercer mediante la fuerza. Entonces lo deslegitimaría más aún, puesto que la coacción por la fuerza son las autocracias o dictaduras, y tenemos, lo que podemos ver es una realidad constante. O sea, yo no sé si vosotros también podéis estar apreciando esas matices que dicen algunas cosas que estamos viendo peligrosas se están dando en nuestras sociedades, concretamente en nuestro país. Durante miles de años, las sociedades hemos ido evolucionando y las formas de Estado también. Y recurrentemente hemos dado visiones idealistas o de ideales de aquellas sociedades pasadas en las que buscamos un reflejo de la nuestra. Sin embargo, lo que podemos apreciar es que estas visiones ideales a lo que nos conducen a menudo es o bien a rechazar lo negativo de determinadas sociedades, e incluso a negarlo, o bien a repetir algunos de los errores del pasado. Entendiendo la misma democracia, podemos entender que a lo largo de la historia, siempre que se producía una democracia, después venía una dictadura, puesto que era un proceso oligárquico, luego democrático, luego dictatorial, luego oligárquico, luego democrático. Son procesos circulares que se han repetido a lo largo de la historia. Y por ejemplo, me acuerdo que estábamos en clase y pudimos ver desde las ciudades que estaban en las poligriegas, pudimos ver los imperios, en la burocracia de la Edad Moderna. Y lo cierto es que los patrones son repetitivos. De hecho, si analizásemos en profundidad cómo están siendo algunas de las políticas que se están intentando aplicar en Europa, concretamente, podríamos apreciar quizás ciertas similitudes con algunas políticas que se tomaron en Europa a mediados, principios del siglo XX y que nos condujeron a lo que todos ya sabéis, a una serie de conflictos, mucha polarización, mucha tensión. Y lo cierto es que tenemos la experiencia, deberíamos de tener como para no repetirnos, pero por desgracia el ser humano suele caer dos veces y tres y 20 en en la misma piedra. La segunda parte de la temática del tema sería el Estado como organización política. Y
al iniciar esta parte del tema, Félix ya nos avisó de que no debemos o es difícil encontrar una definición común o concreta de lo que debe de ser el Estado. Por ejemplo, nos hablaba desde las que ha habido distintas posiciones anacrónicas, es decir, el Estado ya nombrado como concepto antes de determinadas posiciones estatales. También nos habla de distintas posiciones ideológicas. Por ejemplo, no es lo mismo el Estado para un marxista que para un liberal. Obviamente, el liberal quiere el Estado lo más pequeño posible y el comunista, por ejemplo, lo que querría sería el Estado lo mayor, o el marxista lo que querría sería un Estado lo mayor posible. También en la modernidad no existe una común definición del Estado, o sea, existe una confusión terminológica entre los distintos estados y a su vez existe una división metodológica. No es lo mismo un Estado español que un Estado cubano, que un Estado americano, estadounidense, que un Estado francés, que un Estado noruego. Todos los estados poseen sus diferencias y su metodología cambia en función de lo que su población debería decidir. En España no ha sido así, pero es lo que debería de ser. Y con esto no quiero ser pesado, pero es que esto no ha sido así en España. Nosotros no hemos decidido como nación. Lo han decidido unas élites por nosotros, pero nosotros no. Y de nuevo vuelvo a achacar a lo que Félix nos decía. Él está seguro de que nosotros acabaremos votando nuestra constitución. Y yo lo digo, yo también estoy seguro. ¿Cómo pretendemos construir un Estado y sentirnos orgullosos de él y pertenecer a él y estar a gusto y querer lo mejor para él si nos mantienen totalmente ajenos de toda decisión o voluntad política? Y bueno, también en esta segunda parte del tema vimos a uno de los autores que, concuerdo con Félix, todo sociólogo, toda persona que quiera formarse en la política debería de leer al menos una vez. Recuerdo perfectamente cómo Félix nos decía, aún recuerdo que yo he tenido compañeros que son profesores de filosofía o de ciencia política y no se han leído ni una sola vez El Príncipe de Maquiavelo. Y lleva razón. Lo peor es que hay gente que no se lo ha leído y se dedica a esto y es fundamental. Y como ahora veremos, pero antes de empezar a decir lo que hizo, lo que vimos de Maquiavelo, me gustaría nombrar el pupitre virtual de mi compañero José Moreno. En ese pupitre, José habló de Maquiavelo, pero no solamente habló contándonos en 5 minutos a Maquiavelo, tuvo la paciencia y el curro de hacerle una página, no sé si era de Twitter o de Facebook, en la que básicamente se la inventó y estuvo muy chula. Pues hizo publicaciones en su nombre, puso sus obras como ya podéis venir a visitar mi obra esta, no sé qué. La verdad es que estuvo muy entretenida. Como os decía, de Maquiavelo vimos 5 grandes puntos. El primero de ellos fue la idea de lo stato. A raíz de la idea de lo stato de Maquiavelo, daba igual que el Estado fuese más grande, más pequeño, que fuese una república, que fuese una monarquía. Lo stato daba la oportunidad de nombrar a los estados como tal. Para que me podáis entender, con la idea de lo stato podemos nombrar a cualquier forma de dominación política. Además, con Maquiavelo surge la visión empírica de la política. Ya no está tan ligada a la religión como lo podían estar en la tradición cristiana, lo que ofrece una visión mucho más independiente a la propia política. A pesar de que es considerado como uno de los teóricos que más han hablado de la teoría del Estado absoluto, Félix nos hizo hincapié en que no debíamos de considerar a Maquiavelo como una persona que hiciese apología de la misma, pues en sus obras no se apreciaba tal cosa. Esto es una de las cosas que Félix nos quería decir cuando que había determinados profesores que no habían leído a Maquiavelo. Por lo tanto, a menudo en la política y en las ciencias sociales también se suele generalizar sobre autores por haber leído algo del autor, pero no en profundidad su obra. Y cada autor piensa de manera muy diferente, y lo cierto es que muchas veces en un breve resumen no se puede dar la totalidad del conocimiento de un autor. También se nos habla del principio de unidad nacional, y hay muchos autores que concuerdan en que Maquiavelo puede ser uno de los creadores o por las figuras que surgió el nacionalismo europeo. También vimos el pragmatismo que supuso la obra de Maquiavelo, donde se nos hablaba de que existían una serie de consejos que podían servir para alcanzar el poder.
En primer lugar se nos hablaba de la libertad de acción. En segundo lugar se nos hablaba de la fortuna y la virtud. El uso de estos tres consejos o la búsqueda de estos tres consejos, según Maquiavelo, nos puede acercar a alcanzar el poder. Lo cierto, y esta es mi opinión, es que en España, por ejemplo, los políticos la virtud la perdieron hace mucho, puesto que la vendieron al pactar con aquellos que tenían una dictadura en este país y no dotar al pueblo de la capacidad como para poder controlar a sus líderes y la capacidad como para poder positivar las normas para que la voluntad del pueblo se vea reflejada en el legislativo, así como en las leyes que se aplican y se aprueban. Por último, vimos el concepto de la razón de Estado, es decir, teniendo en cuenta que para Maquiavelo el pragmatismo y el nacionalismo resultaban ideas fundamentales, podemos llegar a la conclusión de que para Maquiavelo, a la hora de defender a la patria, el fin llega a justificar los medios. Ya para finalizar el tema, vimos cómo era el surgimiento del Estado. A lo largo de distintos siglos, vimos cuáles fueron los condicionantes que se tuvieron que dar para que se produjese este cambio. Para que no se extienda mucho el vídeo, os los voy a nombrar y no los voy a explicar, pero serían 5. Por un lado tenemos los cambios que se produjeron en el orden económico. Por otro lado, vimos los cambios que se dieron a nivel cultural y a nivel ideológico. También cambió la forma de coacción del Estado. Y también cambió en el uso de la violencia. Por lo tanto, estos 5 cambios fueron fundamentales para el surgimiento de los estados tal y como los conocemos en la actualidad. Y bueno, chicos, con esto vamos a acabar el tema 2. Espero que os esté sirviendo esta serie de vídeos introductorios en la asignatura. Y nada, con poco más que decir, darle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo enorme a todos y hasta la próxima.